Todas estas tarjetas están al límite, señora Wilson, y todas están a su nombre. El tono comprensivo de la representante del banco no hizo nada por suavizar el golpe de sus palabras. Deslizó los estados de cuenta sobre el escritorio, cada uno marcado con alarmantes cifras en rojo. Debe haber algún error, insistí, con las manos temblorosas mientras pasaba las páginas. Solo tengo una tarjeta de crédito y apenas la uso. Según nuestros registros, su esposo la agregó como usuaria autorizada en estas cuentas. Su firma está en todas las solicitudes. Señaló una serie de firmas que se parecían vagamente a la mía, pero con diferencias sutiles que me hicieron sentir un vacío en el estómago. Yo nunca firmé esto, susurré, mientras la realidad me caía encima como un balde de agua helada. Jamás vi estas tarjetas. La expresión de la representante cambió de simpatía a preocupación. Señora Wilson, el saldo total pendiente en estas 5 cuentas es de 5.280,63 y todas tienen más de 3 meses de atraso. Me quedé en un silencio aturdido, la mente corriendo para tratar de entender lo que estaba pasando. Hace apenas 4 días, mi esposo desde hacía 13 años había empacado una sola maleta, besado a nuestra hija antes de que yo regresara del supermercado y dejado una nota sobre la encimera de la cocina. Encontré a alguien que me valora. No intentes contactarme. Llamaré para hablar del divorcio. Y ahora, mientras la representante del banco me explicaba las pocas opciones disponibles, consolidación de deuda, planes de pago, posible bancarrota, la magnitud de la traición de James empezaba a tomar forma. No solo había abandonado nuestro matrimonio, había planeado cuidadosamente destruirme financieramente. Mi nombre es Margot Wilson. Tengo 31 años y trabajo medio tiempo como asistente administrativa en una clínica dental en Portland, Oregón. James y yo nos conocimos en la universidad. Nos casamos jóvenes y tuvimos a nuestra hija Sophie al poco tiempo. Soñaba con terminar mis estudios, construir una carrera en la administración de salud, quizá hasta viajar algún día. En cambio, terminé equilibrando la maternidad con un trabajo de medio tiempo, mientras James perseguía su carrera como desarrollador de software. Ahora, lo único que quiero es estabilidad para Sophie. Encontrar la manera de mantener nuestra modesta casa, asegurarme de que ella pueda seguir en su escuela y, de alguna forma, sacarnos de este pozo financiero en el que James nos dejó. La idea de que mi hija, brillante y sensible, con solo 11 años, tuviera que enfrentar la incertidumbre de una bancarrota y una posible ejecución hipotecaria, me apretaba el pecho con un miedo imposible de describir. Mientras conducía de regreso, a casa desde el banco, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Margot, soy Heather. James me dijo que eras controladora y abusiva con el dinero, pero ahora estoy viendo las cosas de otra manera. Llámame si quieres saber lo que él ha estado ocultando. Heather. El nombre que James había susurrado 2 veces mientras dormía el mes pasado. El nombre que fingí no escuchar, convenciéndome de que no significaba nada. El nudo en mi estómago se apretó aún más. Cualquiera que fuera el secreto que James escondía, sospechaba que la deuda de las tarjetas solo era el comienzo. Cuando conocí a James en 2º año de universidad, parecía tener todo lo que yo buscaba. Inteligente, ambicioso, protector. Mi propia infancia había sido un caos, criada por una madre soltera que luchaba contra la adicción. Crecí ansiando estabilidad y seguridad. James me ofreció ambas cosas, junto con lo que entonces interpreté como amor. Nos casamos rápido, en parte porque estaba embarazada de Sophie, pero también porque James tenía prisa por empezar nuestra vida juntos. Él tenía un plan a 5 años, terminar su carrera en ciencias de la computación, conseguir un buen trabajo en tecnología, comprar una casa, formar una familia. Yo dejé en pausa mis asignaturas de enfermería, pensando que volvería a estudiar cuando Sophie comenzara la escuela. Pero la naturaleza protectora de James poco a poco se transformó en algo mucho más controlador. Él manejaba por completo nuestras finanzas, dándome una asignación modesta para los gastos del hogar. Cuestionaba mis amistades, sugiriendo que ciertas personas eran una mala influencia.
Cuando mencionaba la idea de regresar a estudiar, él recalcaba lo importante que era mi papel en casa para el desarrollo de Sophie. No querrás que nuestra hija sea criada por extraños, ¿verdad? Preguntaba cada vez que yo hablaba sobre opciones de cuidado infantil. Además, el costo de la matrícula y la guardería sería un desperdicio cuando ya eres tan buena en lo que realmente importa. Y yo le creía, porque quería creerle, porque la alternativa era reconocer que mi refugio seguro se había convertido en una jaula. Así que me adapté. Me enfoqué en Sophie, trabajé medio tiempo cuando James lo consideraba aceptable, y, poco a poco, fui perdiendo el contacto con amigos e incluso con familiares que hacían demasiadas preguntas sobre nuestra vida cada vez más aislada. Claro que hubo señales de advertencia. Las noches de trabajo inexplicablemente largas, el segundo teléfono protegido con contraseña que él aseguraba era solo para emergencias con clientes, la manera en que minimizaba la pantalla de su computadora cada vez que yo entraba en su oficina en casa, la creciente distancia emocional, a pesar de su control absoluto sobre casi todos los aspectos de nuestras vidas. Hace 2 años, encontré un recibo de un restaurante caro en Portland, justo la noche que él había dicho que estaría trabajando hasta tarde. Cuando lo confronté, James lo volteó todo de manera tan hábil que terminé pidiéndole disculpas por haber dudado de él. Estaba planeando una cena sorpresa por nuestro aniversario, dijo, con una expresión herida. Estaba buscando lugares y ahora lo has arruinado. ¿Por qué no puedes confiar en mí, Margot? Nunca hubo tal cena de aniversario. En su lugar, recibí una pulsera comprada por internet, entregada en nuestra puerta dentro de una caja marrón. Pero me convencí de que había sido mi culpa, que mi desconfianza había arruinado sus grandes planes. Me esforcé aún más por ser la esposa y madre que él quería, silenciando esa pequeña voz dentro de mí que susurraba que algo no estaba bien. Incluso ahora, con 5 tarjetas de crédito al máximo a mi nombre y una nota de despedida sobre la encimera, parte de mí se preguntaba si habría algo que podría haber hecho diferente para evitar este desenlace. No llamé de inmediato al número que aparecía en el mensaje de texto. En su lugar, recogí a Sophie de la escuela, manteniendo un tono de alegría forzada mientras ella me contaba sobre su día. ¿Cómo le dices a tu hija de 11 años que su padre no solo se ha ido, sino que también ha arruinado nuestro futuro financiero? Que la casa donde creció quizá ya no sea suya por mucho tiempo. Mientras Sophie hacía su tarea, me senté en la mesa de la cocina con una libreta, calculando nuestros activos frente a la deuda aplastante. Mi trabajo de medio tiempo generaba unos $1,800 al mes. Nuestra hipoteca era de $1,400. Luego estaban los servicios, la comida, las actividades de Sophie. Los números nunca cuadraban, sin importar cuántas veces los reorganizara. Mi teléfono vibró otra vez. Otro mensaje de Heather. Entiendo si no confías en mí. Yo tampoco lo haría, pero James nos ha estado mintiendo a las 2. Puedo probarlo. Casi en contra de mi voluntad, me encontré marcando el número. ¿Hola? La voz al otro lado era más joven de lo que había imaginado, con un leve acento sureño. Habla Margot Wilson, dije, con la voz más firme de lo que me sentía. Me enviaste un mensaje sobre James. Lo que siguió fue una conversación de 30 minutos que destruyó cualquier ilusión que pudiera quedarme sobre mi matrimonio. Heather Davis tenía 26 años. Era diseñadora gráfica de Nashville y había conocido a James en un foro en línea para entusiastas de los videojuegos. 9 meses atrás, su relación había evolucionado rápidamente, con James pintándose a sí mismo como un hombre atrapado en un matrimonio infeliz, con una esposa controladora, financieramente irresponsable, que se negaba a trabajar y que drenaba todos sus recursos. Me dijo que tenías deudas de juego, dijo Heather, con la voz quebrada, que habías maxeado tarjetas de crédito y que él estaba haciendo trabajos extra para cubrirlo. Dijo que tú controlabas sus llamadas y correos electrónicos, así que teníamos que ser cuidadosos al comunicarnos. Nada de eso es cierto, susurré, observando a Sophie a través de la puerta mientras ella se concentraba en su tarea de matemáticas. Yo trabajo. Él controlaba todo nuestro dinero,
y ahora estoy descubriendo tarjetas de crédito a mi nombre que nunca solicité. Lo siento tanto, respondió Heather, y en su voz se notaba un remordimiento genuino. Le creí por completo, hasta ayer, cuando empecé a notar inconsistencias en sus historias. Luego encontré su portátil abierto y vi correos electrónicos sobre transferencias de dinero desde cuentas conjuntas. Cuando lo confronté, se puso a la defensiva y finalmente admitió que había sido creativo con algunos detalles de tu relación. Mis manos temblaban cuando terminamos de hablar. Heather me había enviado capturas de pantalla de sus conversaciones, incluyendo mensajes donde James detallaba sus planes para dejarme con la deuda mientras él comenzaba de nuevo con ella. Había retirado sistemáticamente dinero de nuestra modesta cuenta de ahorros durante los últimos 6 meses. Incluso encontré mensajes donde hablaba de bloquear mi acceso a amigos y familiares que pudieran ayudarme. Una estrategia para asegurarse de que no tuviera a dónde recurrir una vez que él se fuera. Me quedé sentada en la cocina, rodeada de pruebas de la traición calculada de mi esposo, sintiéndome más sola de lo que jamás me había sentido en la vida. Las paredes protectoras que había construido alrededor de nuestra pequeña familia resultaron ser una prisión diseñada por la misma persona en la que confiaba para mantenernos a salvo. A la mañana siguiente, llamé al trabajo diciendo que estaba enferma y llevé a Sofía a la escuela. Luché por contener las lágrimas mientras la veía entrar por las puertas. Ella era lo único bueno que había salido de mi matrimonio, y estaba decidida a protegerla de lo peor de esta situación. De regreso en casa, comencé a documentarlo todo de manera metódica. Imprimí las capturas de pantalla de Heather, reuní los estados de cuenta bancarios y tomé notas sobre el comportamiento controlador de James a lo largo de los años. Si esto se encaminaba hacia un divorcio, iba a necesitar pruebas, pero incluso, mientras armaba mi caso, una realidad aplastante se cernía sobre mí. No tenía dinero para un abogado, no tenía familia cerca que pudiera ayudarme y me quedaban pocos amigos después de años de las sutiles tácticas de aislamiento de James. Al mediodía, abrumada y desesperada, llamé a la única persona que había intentado mantenerse en contacto, a pesar de la desaprobación de James, mi antigua compañera de universidad, Diane. No habíamos hablado en casi 2 años, no desde que James afirmó que ella había hecho comentarios inapropiados sobre nuestro matrimonio durante su última visita. ¿Margo? El asombro era evidente en su voz. ¿Está todo bien? No, admití. Y en cuanto empecé a hablar, todo salió de golpe. El abandono de James, la deuda de las tarjetas de crédito, las revelaciones de Heather. Diane escuchó sin interrumpirme hasta que finalmente me quedé sin palabras. «Ese maldito manipulador», dijo ella con una furia contenida. «Escúchame, Margo. Voy a ir esta noche y voy a llevar ayuda. No puedo pedirte que... No estás pidiendo nada, te lo estoy diciendo. James trabajó duro para aislarte, pero no tuvo éxito del todo. Todavía hay personas que se preocupan por ti y por Sophie». Esa noche, Diane llegó acompañada de una mujer que presentó como Catherine, una abogada de derecho familiar. «No puedo pagar un abogado», dije de inmediato. Catherine sonrió. «Diane y yo nos conocemos desde hace años. Considera esta consulta inicial como un favor. Iremos resolviendo el resto sobre la marcha». Durante las siguientes 2 horas, Catherine revisó mis documentos y esbozó posibles estrategias. Explicó que, aunque podría ser responsable de parte de la deuda de las tarjetas por ser la esposa de James, existían opciones para impugnar los cargos fraudulentos y las firmas falsificadas. Sugirió solicitar una audiencia de emergencia para congelar los activos que aún quedaban y, potencialmente, obtener una manutención temporal para Sophie. Por primera vez desde que encontré la nota de James, sentí un pequeño destello de esperanza. Tal vez, con la orientación legal adecuada, podría salir de esta crisis sin perderlo todo. Pero esa esperanza duró poco. Al día siguiente, recibí un correo electrónico de James. «He hablado con un abogado. Como has sido usuaria, autorizada en todas las cuentas, y te has beneficiado de las compras, eres igualmente responsable de la deuda.
También he documentado tu negativa a trabajar a tiempo completo como prueba de tu dependencia financiera. Estoy dispuesto a dejarte la casa si asumes todas las deudas pendientes. Mi abogado se pondrá en contacto contigo con los documentos formales. El pánico subió hasta mi garganta. Catherine ya me había advertido sobre esta posibilidad, que James intentara transferirme toda la deuda. Sin un ingreso a tiempo completo ni activos propios, me sería imposible hacer frente a la hipoteca y, además, a los $45,000 en deudas de tarjetas de crédito. Reenvié el correo a Catherine, quien me llamó de inmediato. «Esto es una táctica para asustarte», me aseguró. «Está esperando que entres en pánico y aceptes condiciones desfavorables, pero tenemos que actuar rápido». Esa noche, después de acostar a Sophie, me senté frente a la computadora para reunir más documentación financiera. Lo que encontré me dejó helada. James no solo había llevado al límite las tarjetas de crédito, también había solicitado una línea de crédito sobre el valor de nuestra casa por $30,000 hacía 3 meses. El dinero se había esfumado, retirado en incrementos de efectivo lo suficientemente pequeños como para evitar activar las alertas automáticas de fraude. Nuestra modesta casa, la única cosa que creía que podría darle estabilidad a Sophie, estaba ahora hipotecada al máximo. Y lo peor era que el primer gran pago de esa línea de crédito vencía en 2 semanas. «Mamá, ¿estás bien?». Cerré rápidamente el navegador, secándome las lágrimas antes de girar hacia Sophie, que estaba en la puerta de nuestra pequeña oficina en casa, con el pijama puesto. «Solo son cosas de adultos, cariño. Ya deberías estar en la cama». Sophie se acercó con cautela, su expresión demasiado seria para una niña de 11 años. «Es por papá, ¿verdad? Y por el dinero». Dudé, dividida entre protegerla y decirle la verdad. «¿Por qué piensas eso?». «Te escuché por teléfono», admitió, y vi los papeles del banco sobre la mesa. «Además, papá me dijo antes de irse que tal vez estarías triste por un tiempo. Por problemas de dinero. Dijo que no era su culpa». La rabia me ardió en el pecho ante el intento de James de moldear la percepción de Sophie sobre su abandono. «Sophie, hay muchas cosas pasando ahora mismo que son complicadas. Papá tomó decisiones que nos han puesto en una situación difícil, pero estoy trabajando para solucionarlo». Sophie se sentó a mi lado, su pequeña mano cubriendo la mía. «No llores, mamá. Yo te voy a ayudar». El optimismo decidido en su voz me rompió el corazón, y al mismo tiempo lo remendó. «Eso es muy dulce, cariño, pero no es algo de lo que debas preocuparte». «Pero ya estoy preocupada», insistió ella, «y quiero ayudar. La señora Winters dice que los niños son más capaces de lo que los adultos piensan». La señora Winters, la maestra favorita de Sophie, quien dirigía el club de servicio comunitario en la escuela. Logré esbozar una pequeña sonrisa. «Bueno, la mejor forma de ayudar sería tener paciencia mientras resuelvo las cosas. Quizás hacer algunos quehaceres extra en la casa». Sophie asintió con solemnidad. «Puedo hacer eso, y más». Después de volver a acostarla, regresé a los devastadores descubrimientos financieros. Entre las tarjetas de crédito, la línea de crédito sobre la casa y nuestros gastos diarios, nos estábamos hundiendo en arenas movedizas. Catherine había sido optimista respecto a impugnar las solicitudes fraudulentas de las tarjetas, pero el préstamo sobre el valor de la vivienda era diferente. Había sido tomado contra nuestra propiedad conjunta, y al parecer yo había firmado la documentación, excepto que no lo había hecho. Al igual que con las solicitudes de las tarjetas de crédito, mi firma había sido falsificada, pero demostrarlo llevaría tiempo y dinero, y no contaba con ninguno en abundancia. La mañana siguiente trajo otro golpe inesperado. Inicié sesión en nuestra cuenta de telefonía celular y descubrí que James había cancelado mi servicio. Cuando llamé desde el teléfono de Diane, la compañía me informó que él me había eliminado del plan familiar, declarando que estábamos separados y que yo había aceptado conseguir un servicio por mi cuenta. Era un movimiento calculado, cortando mis comunicaciones mientras mantenía su narrativa de que yo era financieramente irresponsable. Sin un teléfono, me resultaba difícil comunicarme con Catherine, con potenciales empleadores para trabajos
adicionales o incluso con la escuela de Sophie en caso de emergencia. Diane me añadió de inmediato a su plan familiar como solución temporal, pero el mensaje de James era claro. Estaba desmantelando sistemáticamente la infraestructura de nuestra vida compartida, dejándome a mí luchando por reconstruir los servicios esenciales mientras él seguía adelante sin cargas. Esa misma tarde, recibí una carta certificada que contenía los papeles de separación. James me ofrecía la casa, con la condición de que asumiera todas las deudas y 300 horas mensuales en manutención para Sophie. Una cifra insultantemente baja, considerando que su salario superaba las 6 cifras. Afirmaba que mi desempleo voluntario a tiempo completo limitaba cualquier apoyo adicional. Los documentos me pintaban como una esposa financieramente dependiente que había rechazado oportunidades de trabajo a tiempo completo, eligiendo en su lugar vivir por encima de nuestras posibilidades a través de gastos con tarjetas de crédito. Era una inversión completa de la realidad. Una realidad donde James había obstaculizado activamente mi desarrollo profesional y controlado cada aspecto de nuestras finanzas. Mientras observaba el acuerdo de separación, una nueva emoción comenzó a imponerse sobre el shock y el dolor: la determinación. James había pasado años construyendo cuidadosamente esta trampa, creyendo que no tendría recursos para defenderme. Estaba a punto de descubrir lo equivocado que estaba. «Necesitamos ser estratégicas», me aconsejó Catherine durante nuestra reunión al día siguiente. James ha creado un rastro de documentación que respalda su versión. Necesitamos pruebas que la contradigan, evidencias de su control sobre las finanzas, tus intentos de trabajar más horas, las falsificaciones. Extendí mis limitados documentos sobre su escritorio. Estados de cuenta bancarios que mostraban a James como titular principal, con yo únicamente como usuaria autorizada. Correos electrónicos donde le preguntaba sobre nuestra situación financiera, y recibía respuestas vagas, mensajes de texto donde me desalentaba de aceptar más horas en el trabajo. No es mucho, admití. Él fue cuidadoso. Las personas como James siempre cometen errores, me aseguró Catherine. Su exceso de confianza los lleva a ser descuidados. Solo tenemos que encontrar dónde se equivocó. Durante la semana siguiente, me lancé de lleno a construir mi caso. Solicité las grabaciones de seguridad del banco donde se había procesado la línea de crédito sobre la casa, con la esperanza de probar que no estuve presente durante la firma. Contacté a mi empleador para aumentar mis horas laborales y documentar las ocasiones en que James había llamado para verificar si realmente me necesitaban cuando me pedían trabajar horas extras. Incluso hablé nuevamente con Heather, quien accedió a proporcionar una declaración sobre las mentiras de James. Mientras tanto, Sophie se mostraba cada vez más decidida a ayudar a su manera. Insistía en preparar sus propios almuerzos. Se hacía cargo de varios quehaceres del hogar sin que se lo pidiera, e incluso montó un pequeño puesto de limonada en la esquina de nuestra calle un fin de semana, trayendo a casa $12 en monedas, que me entregó solemnemente para pagar las cuentas. «Cariño, eso es muy dulce, pero no tienes que preocuparte por el dinero», le dije, conteniendo las lágrimas. «Lo sé», respondió ella con una confianza sorprendente. «Pero quería hacer algo mientras esperamos que los demás te ayuden también». «¿Todos los demás?», pregunté confundida. Los ojos de Sophie se abrieron apenas antes de encogerse de hombros. «Ya sabes, como la señora Diane y la abogada». Algo en su respuesta me pareció extraño, pero estaba demasiado abrumada con las preocupaciones, inmediatas como para darle más vueltas. Esas preocupaciones se multiplicaron al revisar el buzón al día siguiente y encontrar un aviso de la compañía hipotecaria. A pesar de que la línea de crédito sobre la vivienda tenía menos de 3 meses, se había pasado por alto un pago. Llamé de inmediato, solo para descubrir que James había cambiado la información de contacto de la cuenta a su nueva dirección y número de teléfono. El representante pudo decirme poco más allá de confirmar que ahora llevábamos 30 días de atraso tanto en la hipoteca como en la línea de crédito. Esa noche, Catherine me llamó con noticias mixtas. «Las grabaciones del banco no te muestran presente durante la firma de la línea de crédito», me dijo, «lo que respalda nuestro reclamo de falsificación».
Pero los documentos tienen el sello de un notario, añadió, lo que complica las cosas. ¿Cómo es posible? Si yo tampoco estuve ahí, entonces el notario no verificó adecuadamente la identidad. O James encontró a alguien que se hiciera pasar por mí, concluí, mientras la realización me golpeaba con fuerza. ¿Podía haber llegado tan lejos? Las personas que viven en el engaño rara vez reconocen límites, dijo Catherine con seriedad. Citaremos al notario y lo averiguaremos. Justo cuando terminábamos la llamada, sonó el timbre de la puerta. En el porche estaba un alguacil con otra carta certificada. Esta vez, un aviso de ejecución hipotecaria iniciado por el prestamista de la hipoteca. Pero esto no puede estar bien, protesté, escaneando el documento con un horror creciente. Solo llevamos un mes de atraso. El aviso cita una violación de los términos del préstamo, señaló el alguacil, indicando un párrafo sobre declaraciones falsas materiales en la solicitud de la línea de crédito. Cuando el alguacil se fue, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Pensaste que eras lista haciendo que tu amiguita contactara a mi esposa. Aléjate, o me aseguraré de que tú y Sophie terminen en la calle antes de fin de mes. James había descubierto mi comunicación con Heather y estaba intensificando sus tácticas. Pero cometió un error crítico. Había amenazado explícitamente a nuestra hija por escrito, y eso, comprendí con repentina claridad, podría ser exactamente el fallo que Catherine había predicho. 3 meses después de que James se marchara, mi teléfono sonó con un número que reconocí de inmediato. Margot, tenemos que hablar, dijo James sin rodeos, su voz tensa. Las cosas se han salido de control. Te escucho, respondí, con calma, haciendo señas a Sophie para que siguiera con su tarea en la mesa de la cocina mientras yo salía al porche. El banco está investigando la línea de crédito por fraude. Mis cuentas están congeladas. ¿Qué hiciste?, pregunté, sonriendo a pesar de mí misma. Yo no hice nada, James. Tú hiciste esto. Deja de hacerte la inocente, espetó. Has estado tratando de arruinarme. Heather se fue por tus mentiras. El banco está hablando de presentar cargos. Necesito que les digas que esto fue un malentendido. ¿Un malentendido? ¿Cómo falsificar mi firma? ¿Hacerte pasar por mí ante un notario? ¿Reventar tarjetas de crédito fraudulentas a mi nombre? Cada pregunta la pronuncié de manera firme, sin el temblor emocional que habría tenido semanas atrás. El tono de James cambió de acusador a suplicante. Mira, tomé malas decisiones. Estaba estresado por el dinero, por nosotros, pero no puedo tener cargos de fraude en mi historial. Perdería mi trabajo. Eso es lamentable, admití. Pero como me recordaste tantas veces, las acciones tienen consecuencias. Por el amor de Dios, Margot, ¿qué quieres de mí? Ya no quiero nada, respondí con sinceridad, pero creo que deberías venir a la casa esta noche a las 7. Hay algunas personas que deberías conocer. ¿Qué personas? ¿Es algún tipo de trampa? No es una trampa, James. Es una lección. Colgué la llamada, y al girar, vi a Sophie observándome a través de la ventana, levantando el pulgar con una sonrisa orgullosa. Cuando entré, me rodeó la cintura con sus brazos. ¿Era papá? ¿Va a venir esta noche a conocer a todos? Sí, confirmé, comprendiendo finalmente sus comentarios crípticos de antes. Sophie, ¿exactamente en qué has estado trabajando estas últimas semanas? La sonrisa de mi hija se ensanchó hasta convertirse en una expresión que, de repente y con fuerza, me recordó a la mirada decidida de mi propia madre cuando enfrentaba desafíos. He estado construyendo nuestro círculo comunitario, como nos enseñó la señora Winters. A las 7 en punto, James llegó a la puerta de nuestra casa, con el rostro tenso y receloso. Entró y se detuvo en seco, claramente desprevenido ante la escena que tenía delante. Nuestra modesta sala estaba llena de personas, algunas conocidas, otras que apenas había conocido recientemente. Diane estaba sentada junto a Catherine en el sofá. Mi supervisora de la clínica dental conversaba cerca de la chimenea con otras 2 asistentes.
La señora Winters, la maestra de Sophie, organizaba los refrigerios en la mesa del comedor junto con 3 madres de la escuela. Mi vecino, el señor Patel, ocupaba un sillón mientras su esposa repartía tazas de café. Incluso Heather estaba ahí, habiendo volado desde Nashville específicamente para este momento. ¿Qué es esto?, preguntó James, su voz apenas un susurro. Sophie dio un paso adelante, con una hoja de papel en las manos. Es nuestro círculo comunitario, papá. Cuando te fuiste, supe que mamá iba a necesitar ayuda, así que hice una lista de todos los que podrían preocuparse por nosotras, dijo Sophie. Le entregó el papel a James, un mapa meticulosamente dibujado de conexiones, con Sophie y yo en el centro, irradiando hacia decenas de nombres: vecinos, maestros, padres, de los amigos de Sophie, mis compañeras de trabajo e incluso familiares lejanos. James me había desanimado de contactar contigo y había aislado a mamá de sus amigas, explicó Sophie con una franqueza desarmante. Pero se olvidó de mis amigos, continuó, y de sus padres, y de mis maestros, y de nuestros vecinos. James miró alrededor de la habitación, el reconocimiento iluminando su rostro al darse cuenta de que no eran simples personas que ofrecían su apoyo. Eran testigos de sus engaños y participantes activos en nuestra recuperación. Diane me había ayudado a conseguir un trabajo de tiempo completo, con beneficios en otra clínica dental. Catherine había trabajado pro bono para documentar el fraude y negociar con los acreedores. La señora Winters había organizado una red de apoyo con familias de la escuela, quienes nos brindaron comidas, cuidado para Sophie y apoyo emocional. El señor Patel, un contador jubilado, me había estado ayudando a reconstruir mi crédito y crear un presupuesto sostenible. Juntos, habían formado la red de seguridad que James había intentado desmantelar sistemáticamente. «Pensaste que no tenía a nadie», dije en voz baja. Estabas equivocado. Mientras James permanecía en silencio, Sophie tomó mi mano. «¿Ves, mamá? Te dije que te iba a ayudar». Y así lo había hecho, de una forma mucho más profunda de lo que ella misma podía entender. Gracias a la sabiduría y el coraje de mi hija, había redescubierto no solo recursos que no sabía que tenía, sino también una fuerza que había olvidado que existía dentro de mí. El círculo comunitario siguió reuniéndose a nuestro alrededor, un testimonio vivo de la verdad. La riqueza de las relaciones siempre será más valiosa que la riqueza financiera. Mientras observaba a James retirarse, empequeñecido por la conciencia de lo que había perdido, no sentí triunfo, sino gratitud. Gratitud por mi hija extraordinaria, por las conexiones que habíamos reconstruido, y por la oportunidad de comenzar de nuevo, rodeadas de personas que realmente se preocupaban por nosotras.